Estabilizados en esta lucha, en este enfrentamiento? Directamente ya en Nochitlán pues son 10 muertos, incluyendo al compañero asesinado ya en la capital de Oaxaca, en las mediaciones de Casablanca, la hacienda de Casablanca. Pues, son los muertos, son más de 10. Se habla, Eligio, de que dentro de esta cruzada que ustedes han emprendido, de esta serie de demandas, legítimas o no, Eligio, pues el gobierno ha dicho que de pronto habría infiltrados de la guerrilla y de otros grupos, incluso de carácter internacional, para asesorarlos en cuestión de manifestaciones violentas. ¿Qué opinión le merece esto, Eligio? Primero, es una forma de evadir responsabilidades del gobierno mexicano, es una forma de buscar terceros extraños y todo eso. Sí, nosotros, los compañeros maestros, en diversas actividades han detectado y exhibido a los infiltrados, pero siempre han sido policías vestidos de civil. En este caso, también llegaron gentes embosadas, todo eso, pero son uniformadas de la policía federal. Los compañeros dicen que también iban policías vestidos de civil. Esto no es la primera vez. Yo decía el Tlatelolco 68 para hacer una referencia histórica de cómo actuó el ejército y todo esto. Usaron gente vestida de civil también. Entonces es una metodología que utilizan para hacer la represión. No descartamos que haya sido así, pero en todo caso fueron ellos los infiltrados, y si fuera así, nosotros deslindamos a las organizaciones sociales que han sido solidarias en caminar con nosotros, deslindamos de esas organizaciones que nos han acompañado en la pelea, la lucha por la defensa de educación pública y gratuita. De por sí el gobierno mexicano acusa a quienes no piensan igual que ellos, a quienes no defendemos el modelo neoliberal de privatizaciones que están imponiendo a sangre y fuego en nuestro país. Quienes no coincidimos con esa política nos llaman vándalos, nos llaman rijosos, nos calumnian, nos inventan de las peores cosas. Pero eso ya es una metodología del gobierno mexicano, su forma de actuar. De pronto, en el norte, en esta parte del país, Eligio, en el norte, la información podría estar orientada a que hay un conflicto entre maestros y la Secretaría de Educación Pública y las corporaciones de seguridad en torno a un tema que no está del todo solucionado. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes que no les cumple el gobierno y viceversa, Eligio? Nosotros desde el principio, desde el año, a fines del año 2012, todo 2013, 14, 15 y 6, hemos estado denunciando una falsa reforma educativa, que no es educativa, hemos dicho, a la luz ya de las opiniones de especialistas del país y de expertos en las leyes, juristas. Eso es falso que sea una reforma educativa, es una reforma que privatiza la educación, que afecta directamente primero a los maestros en la intención de hacer despidos masivos con falsas evaluaciones, y pues a los padres de familia con hacerlos responsables del gasto educativo, de reparación de aulas, reparación de compra de butacas, libros de texto, compra de pago de luz, energía eléctrica y todo esto, que en caso de Oaxaca, varios estados ya han llegado recibos de luz que rebasan los 30,000 pesos, y esos son gastos excesivos para una población con escasos ingresos, como es ya la mayoría de los mexicanos. Tienen gastos muy mínimos, insuficientes como para hacer otros gastos, ¿no? Entonces, esa es la demanda. Nosotros estamos exigiendo el diálogo al gobierno mexicano para debatir la educación que necesitamos los mexicanos, para debatir el tema educativo, para trabajar la defensa de la educación pública. Eso es lo que hemos insistido en este año, antes de estallar la huelga nacional magisterial. Esa fue nuestra petición, insistir en el diálogo público con especialistas y todo eso, porque el tema educativo es de todos. Se nos negó el diálogo, estallamos como último camino, estallamos la huelga nacional magisterial, se nos ha estado negando el diálogo,
hoy nos plantean, hasta el día de hoy, después de la masacre de Nochitlán, nos hablan de un diálogo. Esperemos que efectivamente sea así y que cumplan con su palabra el día de hoy, porque muchas veces dijeron que estaban abiertos al diálogo, pero era en medios de comunicación, en la vía de la práctica fue la cerrazón, fue el tolete, las balas, las detenciones, más órdenes de aprehensión como diálogo que ha lanzado el gobierno mexicano en contra de los que defendemos la educación pública y gratuita en nuestro país. Ahora, me queda claro que hay una pues demanda legítima de un grupo de maestros de la sección 22 de la CENTE en relación a esta modificación de la reforma o del modelo educativo que habíamos llevado hasta este momento en el país. Sin embargo, hay otra parte que nada tiene que ver con el conflicto eligio, que es la educación de los niños. ¿Qué pasa con la educación, con las clases de esos miles de niños oaxaqueños que en este momento no están tomando pues sus materias regularmente en los planteles? Bueno, en cada comunidad en la huelga se venía preparando, los compañeros maestros empezaron a trabajar los sábados o más horas todos los días, esto según acuerdos con la Asamblea de Padres de Familia. Por eso la pelea o la lucha por la defensa de la educación pública, los masacrados, la mayoría fueron padres de familia, porque había un entendimiento que teníamos que salir a las calles para defender la educación pública ante la negativa al diálogo que hicimos por escrito conforme al artículo 8 constitucional de derecho a petición, que nunca nos la hicieron válida. Entonces, es un asunto que se trabajó desde antes, porque la huelga se preveía desde el principio del ciclo escolar. Entonces los compañeros maestros adecuaron su calendario escolar para avanzar con los contenidos programáticos en ese sentido. Eso es un tema que se trabajó en cada escuela con cada comunidad. Dos últimas preguntas, brevemente, Eligio. ¿Por qué Nochixtlán y no la capital de Oaxaca? ¿Por qué Nochixtlán y no Pinotepa Nacional? ¿Por qué justamente en este lugar se ha generado el conflicto? La verdad, nosotros tampoco tenemos una explicación. Esta respuesta la tiene el señor Gabino P. Monteagudo, la tiene el señor, el asesino Aurelio Nuño Mayer, porque prácticamente en los últimos meses vimos cómo él asumió, dejó de ser secretario de Educación Pública para ser secretario de Seguridad Pública, porque desde ahí salían órdenes y había una coordinación estrecha con los cuerpos represivos de nuestro estado, de nuestro país. Entonces, la respuesta a esa pregunta yo creo que la tiene que dar Peña Nieto, debe surgir el secretario de Gobernación, Nuño o Gabino P. Monteagudo. La iniciativa privada y 38 municipios, bueno, 38 lugares o municipios de Oaxaca con sus alcaldes, con sus síndicos y regidores, además de la iniciativa privada, han pedido que pues Oaxaca se declare una zona de desastre económico para alcanzar apoyos de organismos y puedan reactivar la economía. ¿Les preocupa a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 22 que Oaxaca pueda perder valor económico ante un mercado pues muy competido en este momento, Eligio? A nosotros nos preocupa primeramente el asunto de los derechos humanos, claro que por supuesto lo económico también. Nosotros entre otras planteamos que nos preocupa el desastre en la violación de derechos humanos, en el asunto que estamos viviendo. Parece que lo central es la vida humana, es lo que hay que poner al centro y de ahí vamos trabajando otros aspectos, ¿no? Nos preocupa todo. Le agradezco mucho, Eligio, que nos haya tomado esta llamada. ¿Usted se encuentra en Nochixtlán en este momento? En este momento estamos ya en la capital del país, por actividades que vamos a desarrollar. Muy bien, le agradezco mucho que nos haya atendido esta llamada y seguiremos atentos a pues el desarrollo de esta
ola de violencia que se desató ayer, bueno, a partir del 19 de junio y se ha recrudecido en los últimos días allá en el sureño estado de Oaxaca. Eligio, gracias por atendernos esta llamada. Muy buenos días. Buenos días a usted y a su audiencia. Gracias. Eligio Hernández es Hola. maestro de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. Vamos a la pausa comercial, regresamos con información de los deportes rapidito en Telediario Matutino. Buenos días.